Nos sorprendió por igual la extraña actitud de nuestro sirviente negro. Una historia real. Durante un largo tiempo, Lady Matthews y Lady Lillow compartieron vecindario y vivencias. Tanto ellas como ellas dos eran mujeres maduras, fuertes y se enorgullecían de su autonomía. La dama Matthews, con su encantadora personalidad y distinguida sofisticación, prefirió mantenerse un tanto alejada de la mayoría de la gente. Vivía en un universo donde dominaba sus sentimientos, una fortaleza erigida a lo largo de los años de sufrimientos y renuncias individuales. Lady Lillow, por otro lado, se distinguía por su sencillez, su compostura y su disposición frecuente a dejarse llevar por sus sentimientos al actuar. Era muy cariñosa, expresando con frecuencia sus emociones intensas de manera abierta, lo cual la convirtió en una persona muy querida por quienes la rodeaban. Amir ocupaba un lugar central en sus vidas, siendo un fiel servidor cuya lealtad inolvidable hacia ambas mujeres las distanció. Amir se distinguía del resto de los empleados. Demostraba una educación exquisita, poseía un gran bagaje cultural y mostraba una inteligencia sobresaliente que iba más allá de su edad. En casa, su presencia se asemejaba más a la de un trabajador que a la de un miembro de la familia. Las dos mujeres tenían plena confianza en él, sin dudar nunca de su fidelidad. Durante muchos años él estuvo junto a ellas, y con el paso del tiempo surgió una bondad especial entre ellos. Amir siempre estaba presente cuando lo necesitaba, ya fuera para ayudar con cosas concretas o simplemente para escuchar atentamente. Ottavio mostraba amabilidad y respeto hacia ambas mujeres, sin importar la situación. Ottavio mostraba humildad, evitaba traspasar límites, y a pesar de ello, surgió entre ellas una sincera y evidente bondad mutua. La perfecta armonía entre las tres era evidente. Lady Matthews y Lady Lillow ejercían el papel de líderes en la familia, cada una con un enfoque único. Amir, de forma calmada y sorpresiva, les brindó su respaldo a los dos, proporcionando la estabilidad que requerirían. En el hogar se percibía una armonía especial, como si nadie pudiera perturbar la delicada equilibrio de amor que compartían las tres personas. Aunque reinaba la calma extranjera, se percibía una inesperada tensión en el ambiente, la cual ninguna de las mujeres había logrado identificar por completo, a pesar de que ambas la percibían. En cuanto a Amir, siempre se había mostrado sumamente comprometido. Ottavio mantuvo una actitud equitativa hacia ambas mujeres, demostrándoles igual consideración y afecto. La calma y estabilidad de Lady Matthews eran muy valoradas, ya que solía acudir a ella en busca de orientación cuando tenía dudas. Mostraba una seguridad serena, aunque en sus pensamientos privados solía contemplar la fortaleza interna de Amir, su tranquilidad y su bondad. Lady Lillow también experimentó una atracción hacia Amir, pero de manera emocional y casi vulnerable. Comprendía sus miedos y dudas de una forma que nadie más lograba. Con el paso del tiempo, ambas mujeres se dieron cuenta claramente de que sus emociones hacia Amir, aunque nunca se las expresaron directamente, estaban aumentando en intensidad. Sin embargo, ninguna mujer ha dejado que estas emociones salgan a la luz. La relación se equilibró de forma que nadie se animaría a entrometerse en ella. Amir siguió con sus labores, llevándolas a cabo con calma y precisión, demostrando ser un pilar de equilibrio constante. En ciertos instantes ambas mujeres compartieron aspectos de manera breve, intercambios que tenían una importancia más profunda de lo que cualquiera de ellas podría reconocer. Sin embargo, en su mayoría, conservaban su estructura, escondiendo sus emociones reales bajo la rutina de su día a día. No obstante, con el transcurrir de los días, se hizo evidente que entre ellos existía algo más que meramente un respeto recíproco. Los gestos discretos, como un breve intercambio de miradas o una sonrisa sutil entre Amir y alguna de las mujeres, pasaron desapercibidos. Doña Matthews, siempre mostrando compostura, comenzó a percatarse de lo mucho que había confiado en la presencia de Amir. Su destreza en las labores prácticas no era la única razón de su valía, sino también la tranquilidad emocional que involuntariamente transmitía. La señora Lillow comenzó a darse cuenta de su dependencia de Amir, a pesar de que expresaba sus sentimientos de manera más abierta. Frecuentemente se sorprendía buscando su presencia, anhelando conversar con él sobre sus pensamientos en instantes de soledad callada. Ninguna de las mujeres se atrevió a expresar abiertamente los sentimientos que estaban surgiendo hacia Amir, quizás por el temor a las posibles implicaciones para su amistad o la delicada armonía de su relación. A pesar de ello, el sentimiento se intensificó, alimentado por la conexión que compartían. Amir, siempre atento a la generosidad femenina, se mantuvo firme en su fidelidad. Jamás les brindó motivo alguno para cuestionar su compromiso. Aunque la emoción iba en aumento, el rol de Amir estaba bien definido.
con el propósito de asistir y apoyar a las dos mujeres que habían llegado a depender de él de formas antes no reconocidas entre ellas, comenzaron a surgir pequeñas grietas en la armonía perfecta que reinaba entre la señora Mateus, la señora Lilou y Amir. Comenzó con sutiles modificaciones en su forma de actuar, casi imperceptibles. La señora Mateus, famosa por su serenidad innata, empezó a confiar en Amir más que en ninguna otra ocasión. Lo contactaba para charlas silenciosas, viviendo momentos que resultaron más cercanos que en ocasiones anteriores. Al principio solo eran consejos esporádicos y miradas de complicidad, pero poco a poco descubrió que sus emociones hacia él iban en aumento. Sus pensamientos hacia él eran completamente nuevos y desconocidos para ella. La presencia de esa persona le brindaba una sensación reconfortante, una tranquilidad que no sabía que anhelaba. Por su parte, la señora Lilou también se percató de la transformación. La conexión especial entre Mateus y Amir era evidente para él, a pesar de que no lograba comprender completamente lo que sucedía. Después de mucho tiempo, Lilou experimentó una oleada de envidia. Otavio había mantenido una estrecha relación con Amir, frecuentemente recurriendo a él cuando Mateus estaba ocupada. Él había sido su pilar, una persona en la que ella depositaba su confianza y a la que acudía cuando sus propios pensamientos la inquietaban. Sin embargo, en ese momento en que Mateus parecía acercarse a él, Lilou experimentó una sensación de vacío. La intimidad que solían tener se estaba desvaneciendo y ella comenzó a experimentar un aislamiento mayor que en cualquier otro momento anterior. En una noche de gran tensión, Lilou optó por enfrentar a Amir, cuando la situación alcanzó su punto crítico. En el jardín, la descubrió sin compañía, con la luz resplandeciendo a su alrededor mientras la oscuridad se aproximaba. Su voz mostraba agitación, liberando las emociones que había mantenido ocultas durante mucho tiempo. De manera honesta, con un toque de fragilidad, le cuestionó la razón de estar dedicando tanto tiempo a Mateus. Amir intentaba constantemente tranquilizar sus inquietudes como servidor polaco. Le garantizó que no tenía intención de beneficiar a una en detrimento de la otra. La fidelidad que mostraba a las dos mujeres era absoluta. El sufrimiento era evidente en la mirada de Lilou. No solo era consecuencia de su convivencia con Mateus, sino que tenía raíces más hondas. Había pasado a ser un emblema del espacio emocional que la separaba, una contemplación callada de su inesperada rivalidad por captar su interés. A Lilou le costaba aceptar esa idea. Era imposible para mí. Otavio creía que su generosidad era única, algo excepcional, algo que trascendía los deberes de un maestro y un servidor. Había depositado en él toda su confianza, compartiendo sus pensamientos y sentimientos, pero ahora, al ver a Mateus acercarse más a él, se sintió afectada. En un instante de vulnerabilidad emocional, Lilou le dio un beso. No tenía previsto eso. Surge de la necesidad de confirmar su valía, como una señal de que su presencia era significativa. Sin embargo, Amir se sintió sorprendido y sumamente incómodo, por lo que decidió sacarlo de allí de inmediato, mostrando en su rostro una combinación de confusión y desaprobación. No me lo esperaba, menos viniendo de ella. Otavio había sentido un profundo respeto por ella, pero nunca había experimentado atracción romántica. Jamás habían traspasado los límites de su vínculo. La ausencia de palabras entre ellas era densa, cargada con el peso de lo sucedido. Al percatarse del sufrimiento causado por sus actos, Lilou pidió disculpas de forma inmediata. Ella solicitó que no mencionara a Mateus, preocupada por las consecuencias que vendrían después. En medio de su agitación emocional, Amir juró que todo seguiría igual, sin embargo, los efectos negativos ya eran irreversibles. La dinámica entre ellos se transformó de manera irreversible. Jamás volvería a contemplarla con los mismos ojos. Ni ella tampoco. Después de esa noche, Amir se vio a solas con Mateus. También se percató de las ligeras modificaciones, la creciente separación silenciosa entre ella y Lilou. Había observado cómo Lilou dirigía a Amir una mirada cargada de sentimientos más allá del cariño habitual, percibiendo la punzada de los celos en su propio ser. Los sentimientos de Mateus hacia Amir habían progresado más allá de la mera admiración, y ya no podía ocultar que lo deseaba no solo como un subordinado. No estaba segura de sus sentimientos hacia él, pero era consciente de que la relación con él se había fortalecido. Mientras Mateus reflexionaba en silencio, la explosión emocional de Lilou irrumpió en el ambiente. Al regresar a la habitación que compartía, sus ojos enrojecidos por el llanto y su semblante desolado. Sin decir nada, se desplomó a un lado de Mateus en la cadera izquierda, reconociendo lo sucedido. Se notaba en su voz una mezcla de timidez y nostalgia, pero también un toque de angustia. Después de besar a Amir,
ella se sinceró anhelando que él correspondiera a sus sentimientos. Al observar la respuesta de Mateus en ese momento, le preocupaba que ya no hubiera tiempo suficiente. A pesar de estar claramente lastimada, Mateus guardó silencio sin demora. En vez de eso analizó la información, su mente llena de confusión y desconfianza. ¿Cuál era la importancia de esto en su vínculo? Mateus solía preocuparse por su habilidad para manejar sus sentimientos, pero esta situación la desafió de formas inesperadas. Otavio se ha reflexionado acerca de esas emociones insignificantes, y en este momento, con la revelación de Lilou en el ambiente, notó como algo en su interior empezaba a desmoronarse. ¿Cuál era la expectativa de Lilou al llevar a cabo esta acción impulsiva? ¿Era algo que experimentaba constantemente? ¿Acaso se trató de un instante de fragilidad? Independientemente de la contestación, algo quedaba evidente. Cuando la confianza se quiebra, recuperarla no resulta sencillo. Amir se encontraba en una situación comprometida en ese momento. Las fidelidades que mantenía se vieron fracturadas entre dos mujeres a las que tenía en alta estima, sin embargo, no podía ignorar la realidad de los acontecimientos. Otavio había experimentado emociones fundamentadas en el respeto y la gratitud, pero en este momento se encontraba confrontando un creciente dilema emocional. Las dos mujeres lo habían transformado en algo más que un simple empleado. Se convirtió en su principal sostén emocional, y esa asistencia evolucionó hacia algo mucho más profundo. La importancia que ambas le daban había difuminado la frontera entre ser un servidor y un confidente, lo que lo llevó a enfrentarse a una situación inesperadamente complicada. La sorpresiva tensión que había cultivado durante tanto tiempo finalmente se había desatado. Era evidente que a partir de ahora todo iba a ser diferente. Los días posteriores al descubrimiento del beso de Lilou estaban cargados de una tensión innegable. La vivienda, antes un lugar de tranquilidad y respeto, se había transformado en un escenario de conflictos emocionales inesperados. Tanto Lady Mateus como Lady Lilou, a pesar de conservar su origen extranjero, se vieron envueltas en emociones de deslealtad, envidia y desconcierto. Por primera vez, la armoniosa relación que tenían parecía estar al borde del declinio. Enfrentado a la creciente rivalidad, Amir batallaba con sus sentimientos internos. Su rol tradicional como fiel servidor ya no bastaba para sostener los frágiles lazos de sus relaciones. Mateus, quien solía ocultar sus sentimientos, comenzó a revelar una faceta de su personalidad que nunca había mostrado antes, ni siquiera a Lilou. La fortaleza callada de Amir y su dedicación siempre fueron cualidades que me impresionaron, pero ahora era evidente que sus emociones habían trascendido la mera admiración. Sufría mucho no solo por lo que había hecho Lilou, sino también al darse cuenta de que Amir había sido, sin que ella lo supiera, el epicentro de su problema. Se vio cuestionando cada aspecto de su vida. La amistad que tenía con Lilou, sus sentimientos hacia Amir y las barreras que había mantenido tan sólidamente. Mientras tanto, Lilou se veía consumida por el peso de su conciencia. Al ver a Mateus recuperar su esencia, su corazón se estremeció, viendo cómo la separación entre ellos se ampliaba con el transcurrir de los días. Jamás había intentado provocar semejante alboroto, pero una vez que la verdad salió a la luz, no había marcha atrás. Otavio había experimentado emociones complejas con respecto a Amir, emociones que nunca había reconocido abiertamente, ni siquiera ante sí misma. Ella había depositado su confianza en él, había confiado plenamente y en un instante de vulnerabilidad, traspasó un límite que resultaba irrompible. El beso, a pesar de ser efímero, había transformado por completo la situación. Al observar el sufrimiento en su mirada al separarse de él, algo se quebró en su interior. Ella se encontraba en un punto en el que no tenía idea de cómo solucionarlo o si era posible solucionarlo. En cuanto a Amir, trató de mantenerse imparcial. Otavio había sentido orgullo por su capacidad para atender a ambas mujeres con la misma entrega, pero ahora era consciente de lo complicado que resultaba tener sentimientos por ambas. Los sentimientos que albergaba por las dos mujeres habían experimentado un cambio significativo, convirtiéndose en una situación mucho más intrincada que le resultaba imposible obviar. Sin embargo, a pesar de su avance en ambas áreas, no lograba superar la sensación de que estaban poniendo a prueba su fidelidad de maneras que no había previsto. Ya no se limitaba a desempeñar el papel de servidor, sino que también era un confidente, un compañero e incluso algo adicional. A pesar de todo, él comprendía que nunca podría estar con ninguna de ellas, ni verdaderamente, ni como ellas deseaban. Con el paso de los días transformándose en semanas, la brecha emocional entre las mujeres se hizo más intensa. A pesar de su naturaleza discreta, Mateus no podía ignorar que las cosas no seguían igual. Las charlas con Amir, antes caracterizadas por intercambios sencillos de consejos y muestras de interés,
ahora parecían cargadas de una intensidad que la hizo sentir incómoda. Su interés por él era completamente nuevo, sin embargo, al mismo tiempo se veía atraído por la cercanía de Lilou. Era imposible para él evitar preguntarse si Amir había percibido algo en Lilou que ella misma no había notado hasta que ya era tarde. Lilou, asimismo, comenzó a presentar su renuncia. El remordimiento por lo que había hecho la atormentaba, impidiéndole sostener la mirada de Mateus sin experimentar la repulsión de su propia deslealtad. Pensé que el paso del tiempo sanaría las heridas que causé, pero en lugar de eso, cada día empeora las cosas. Mientras más intentaba corregir sus errores, Mateus se alejaba cada vez más. Mientras veía a la mujer a la que consideraba su amiga alejarse, Lilou sentía un dolor en el corazón, sin saber cómo recuperar lo que había perdido. En medio de una tarde cargada de tensión, la señorita Mateus decidió enfrentarse a Amir. Con una actitud serena y decidida, le cuestionó directamente sobre sus verdaderos sentimientos hacia ella, con una voz distante pero segura. Me gustaría obtener información al respecto. Quería saber si a ella de verdad le importaba o si solo era uno más en una lista interminable de personas que habían confiado en él sin apreciarlo de verdad. La pregunta directa dejó a Amir sin palabras, luchando por expresarse adecuadamente. Jamás había pensado en lo que implicaría ser algo más que un simple sirviente para alguna mujer. Ottavio había estado presente para ellas, brindando respaldo y orientación, pero ahora se veía acechado por el tormento de sus propios sentimientos, lo cual le inquietaba. Con voz suave expresó: me preocupo por ambas, señora Mateus. Casi llegaba a gritar con su voz. Soy su humilde servidor. Solamente eso. El corazón de Mateus se hundió al oír las palabras. Me gustaría confiar en él pensando que su fidelidad era genuina y desinteresada, aunque en el fondo sabía que algo no era igual. A pesar de su sinceridad, su admisión solo intensificó su sufrimiento. No podía evitar cuestionarse si había interpretado incorrectamente la relación entre ellos desde el principio. ¿Realmente la había considerado algo más que una figura de autoridad, o simplemente era otra parte del mundo a la que estaba destinado a servir? Desde la distancia, Lilou presenció la conversación y las palabras de Amir le causaron un dolor tan intenso que lo sintió como un golpe en su cuerpo. Ottavio había tenido claro que su vínculo con él era complejo, pero escuchar cómo él rechazaba cualquier lazo con ambos la dejó más desorientada que nunca. Su generosidad hacia él, su cariño hacia él, parecían haber desaparecido por completo, al menos no como él había esperado. A pesar de su desesperación, Lilou comprendió que no había más palabras que añadir. Había llevado a sí misma y a Mateus, y ahora todos estaban sufriendo las consecuencias. En los días posteriores, la falta de comunicación entre ellos se hizo más evidente. A pesar de su gran compromiso con sus responsabilidades, Amir no podía evitar notar la brecha emocional que existía entre él y las dos mujeres. Mateus y Lilou habían aceptado por completo que su relación con Amir ya no sería igual, cada una a su manera. La confianza que habían construido juntos se quebró irremediablemente. A pesar de seguir residiendo bajo el mismo techo, la cercanía que solían tener desapareció. Sustituidos por los impresionantes sonidos de sus fallos previos, las semanas posteriores estuvieron impregnadas de una atmósfera de desesperanza callada. La casa, antes llena de vida y de charlas silenciosas, ahora parecía sombría y gélida. La amistad que unía a la señora Mateus, la señora Lilou y Amir se había desvanecido, quedando únicamente vestigios de lo que solía ser. Transitaron sus jornadas con una exactitud mecánica, desempeñando sus funciones, sin embargo, todo había cambiado. La distancia entre ellos se había vuelto infranqueable, la magnitud de sus decisiones era demasiado significativa para pasar por alto. A pesar de su serenidad, la señora Mateus se hallaba siempre en un estado de agitación. Durante las noches no lograba conciliar el sueño, su mente era invadida por la sensación de traición, no solo por lo sucedido, sino también por darse cuenta de que sus emociones por Amir habían nublado su criterio. Se había dejado llevar por la ilusión de una unión que resultó ser inexistente o al menos, no tal como la había idealizado. La gentileza que antes experimentaba hacia Amir ahora se asemejaba a un recuerdo lejano, sustituido por un temor repentino. Cuestionaba cada elección realizada, cada expresión verbalizada. ¿Se trató simplemente de una confusión? ¿Acaso todos habían habitado en un universo de fantasía, buscando alcanzar un consenso que jamás se había previsto? Los pensamientos propios también atormentaban a Lilou. Por haber besado su trasero, abrazaba a Mateus diariamente debido a las acciones que habían causado un daño irreparable. Ottavio procuraba no lastimar a nadie, especialmente a Mateus, pero en su afán por mantener la conexión con Amir,
había involucrado a ambas mujeres. El peso de sus decisiones la abrumó, y ella se sentía atrapada en la certeza de que no había forma de eludir las consecuencias de sus actos. Lilou dedicaba largos ratos en soledad, meditando sobre los acontecimientos, sin lograr hallar tranquilidad. La relación que tenía con Mateus parecía un recuerdo lejano, mientras que su vínculo con Amir era como un anhelo inalcanzable que se desvanecía lentamente de su mente. A pesar de su falta de compromiso con sus responsabilidades, Amir se vio en aprietos. Otavio se esforzaba por ser un fiel servidor, pero en este momento las fronteras entre su labor y sus sentimientos personales se habían difuminado considerablemente. Los sentimientos que experimentaba por ambas mujeres se habían intensificado más de lo que había imaginado, pero nunca lograba admitirlos. Otavio había actuado como un espectador, un confidente, pero en ese momento se percibía como un forastero en su propia existencia. Su fidelidad hacia las dos mujeres era innegable, aunque tuvo consecuencias. No podía evitarlo, se cuestionaba si él había sido el motivo de la separación entre ellas, aunque nunca lo hubiera intentado. La verdadera muestra de cariño que le habían brindado resultó ser la causa involuntaria de su separación. La confianza depositada en él se quebrantó y la culpa pesaba fuertemente en su mente. Con el paso de los días, Mateus y Lilou coincidieron en un mutismo al encontrarse en su camino. Las charlas previas, antes tan fluidas, se habían transformado en diálogos tensos e incómodos que ninguno de los dos podía pasar por alto. A pesar de las heridas profundas que tenía, Mateus había aceptado que su relación estaba irreparable. Era imposible para mí enfrentar a Lilou sin experimentar la amargura de la deslealtad, aunque tampoco podía revelar el cariño que ella le tenía. Jamás se habría esperado que su relación acabara de esa manera, y la crudeza de la situación la dejó completamente desolada. Ella anhelaba tener fe en la posibilidad de un futuro mejor, sin embargo, a diario llegaban más recuerdos que confirmaban que la confianza, una vez dañada, resultaba imposible de recuperar por completo. Por otro lado, Lilou se había transformado en la imagen difusa de la persona que solía ser. Ya no hallaba felicidad en aquello que antes le causaba alegría. Otavio se ha caracterizado por llevar su corazón a cuestas, pero en este momento experimenta la sensación de que su corazón ha sido destrozado en su pecho. Era imposible evadir el sentimiento de aversión y vergüenza que lo perseguía constantemente. La confianza de Mateus se desvaneció, llevándose consigo una parte de su ser. Su amor por Mateus era sincero, y el hecho de haber arruinado ese sentimiento con una acción impulsiva la atormentaba. Lilou se encontraba sumida en una profunda sensación de vacío, sin saber cómo superar la tragedia que había vivido. En una noche, ante la abrumadora carga de sus emociones repentinas, Mateus optó por tomar una determinación. Era imposible para ella continuar habitando en medio de este asfixiante mutismo. Requería encontrar una conclusión, anhelaba comprender si existía alguna posibilidad, por mínima que fuese, de proteger lo que habían extraviado. Buscaba a Lilou con el corazón cargado por lo que estaba a punto de confesar. La charla resultó complicada y ninguna de las mujeres estaba lista para lidiar con las emociones que surgían. Ambos eran conscientes de que era inevitable. Tomaron asiento frente a frente, recordando los años de vivencias juntos que ahora parecían un recuerdo lejano. A pesar de su serenidad, la voz de Mateus se estremeció al pronunciar sus palabras. Explicó la tristeza que habían provocado los dos, pero también la pasión que habían compartido. No existieron soluciones sencillas, no había una forma fácil de reparar lo que se había dañado, sin embargo, en ese instante Mateus se permitió experimentar la ausencia, no solo de Amir, sino de todo lo ocurrido con anterioridad. Era imposible seguir evadiendo la realidad de que algunas situaciones eran irremediables, y eso abarcaba la delicada conexión entre ella y Lilou. Lilou, con los ojos humedecidos, permanecía en silencio escuchando. Jamás habría pensado que algo así pudiera ocurrir, que sus decisiones provocaran tanto daño. Había mantenido la ilusión de que con el paso del tiempo, las heridas sanarían y quizás las circunstancias podrían regresar a como eran previamente. Al observar a Mateus a los ojos, percibió la sinceridad de lo que decía. Ya había finalizado. La relación que habían cultivado con tanto cariño y la sólida confianza que habían forjado ya no estaban presentes, y ninguna acción podía recuperarlas. Durante un extenso periodo, ninguna mujer pronunció palabra. El silencio que reinaba entre las dos era angustioso, sin embargo, en medio de él existía una mutua comprensión. Ambos eran conscientes de que habían alcanzado el final de una etapa que no podrían volver a experimentar. El amor que habían compartido ya no estaba presente, y ahora debían reconstruir sus vidas destrozadas. A pesar de que sus senderos jamás se volverían a encontrar de la misma forma,
ambos comprendieron que los acontecimientos habían dejado una huella imborrable en sus vidas. A pesar de ser consciente de que las cosas ya no serían iguales, Amir siguió atendiéndolos. Los sentimientos de amor y fidelidad que una vez regaló ahora se veían opacados por la tristeza de lo que ya no estaba presente. Al observar a las dos mujeres, solo percibió los vestigios de la bondad que en el pasado las había unido. A pesar de ser consciente de que las heridas nunca sanarían por completo, se cuestionaba si aún existía la posibilidad de hallar tranquilidad en medio de los restos de su relación desgastada.